Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Discutamos México. Hoy día vamos a hablar sobre religión y costumbres en la colonia, es decir, durante los 3 siglos que México perteneció a Nueva España, es decir, al Imperio Español. Y pues vamos a iniciar haciendo unas reflexiones, hablando de un aspecto de la conquista medular, que fue la conquista espiritual, como se le ha llamado, es decir, el proceso de evangelización que contribuyó en gran medida a que la Nueva España pudiera realmente asentarse, pudiera funcionar como una nación durante 3 siglos. Y a mí me gustaría preguntarle a Jaime, pues, ¿cuál fue el fundamento jurídico que hubo detrás de esta gran empresa de evangelización? Pues efectivamente, Gisela, hay un fundamento jurídico que explicaría la presencia del cristianismo en América, de los misioneros y de la Iglesia Católica. Este fundamento jurídico precisamente son las bulas alejandrinas, las bulas que le dio el Papa Alejandro VI a los reyes españoles, a los reyes de Castilla, con motivo del primer viaje de Cristóbal Colón hacia América. Cuando descubre Cristóbal Colón, los reyes españoles buscan bulas, documentos pontificios que legitimen su presencia a nivel tanto político, pero también el Papa, que no solamente cede y otorga y dona esos territorios a los reyes españoles, también les confiere el cuidado, la preservación y la divulgación de la Iglesia en el territorio nuevo que se acaba de descubrir. No fue realmente fácil llevar a cabo ese mandato porque eran muy pocos frailes y muchísimos indios. Sí, eran 10 millones, hay quien ha pensado que eran unos 25 millones, hay diferencias ahí en cuanto a los números. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lograron pocos frailes realmente Yo creo que cristianizar? tuvieron una gran ayuda por parte de los mismos indígenas. Es decir, la política de los frailes fue llegar a sociedades altamente jerarquizadas, es decir, con capas dirigentes, con capas sacerdotales, con grupos nobles, y precisamente a ellos se dirigió la primera evangelización. Se llevaron a los hijos de estos nobles a sus conventos para darles una educación, y ellos fueron los grandes colaboradores. Tampoco a los frailes hubiera sido muy difícil que llevaran a cabo una labor titánica como fue la evangelización. Los frailes traían una cultura audiovisual, una cultura que se había generado en la Edad Media, ¿no? Desde el siglo XI, XII, que se veían imágenes, que se transmitía a través de sermones que eran plásticos, es decir, que tenían que ver con cosas de la vida cotidiana, que afectaban a la gente. Usaron teatro evangelizador, se conocen varias obras de teatro que se representaban en los atrios de las iglesias, utilizaron la fiesta, muchos recursos indígenas prehispánicos como el canto, la danza, fueron reutilizados para incidir en el proceso evangelizador y crear algo que para los indios hubiera sido muy difícil de comprender, una religión totalmente ajena, distinta a ellos. Y en eso tenemos poca información porque hay muy pocos testimonios indígenas, pero sabemos a través de testimonios españoles y de algunos indígenas que nos han quedado, cómo estos indígenas entendieron el cristianismo. Claro, es un cristianismo de síntesis, un cristianismo sincrético, donde los santos sustituyeron a los ídolos, donde la Virgen sustituyó a diosas, ¿no? Es decir, un proceso que en verdad ha creado uno de los fenómenos más fascinantes de la historia humana, que fue el proceso de cristianización. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la importancia de la aparición de la Virgen de Guadalupe para fincar todo un concepto de nacionalidad, de arraigo al territorio? Un tema que ha estudiado Jacques tan a fondo. Sí, bueno, es un tema inmenso, pero antes quisiera abrir un pequeño paréntesis. Es que esto hay que situarlo en el clima de esperanza mesiánica que caracteriza todo aquel tiempo. Por ejemplo, el padre Maluenda, que publicó en Roma un libro sobre la venida del Mesías,
ha escrito que el Mesías todavía no puede llegar porque solo vendrá cuando todos los pueblos se hayan convertido, y que en el norte de México, dice, todavía hay indios sin evangelizar. Entonces, mientras no se hayan evangelizado los tarahumaras, apaches y etcétera, no va a ser posible la venida del Mesías. Entonces, la aparición de Guadalupe es un fenómeno muy controvertido. Lo que es cierto es que, según las fuentes del siglo XVI, hubo un empresario de construcción, sobre todo México estaba en obras, porque como destruyeron la Tenochtitlán, después tuvieron que construir una ciudad con el modelo cuadriculado, tal como lo concebían en España. Entonces, tuvo una hija enferma de la tos, que se curó milagrosamente con una peregrinación que hizo, un voto, no sé, a la Virgen de Guadalupe. Sí. Así es el modesto principio de modesto fenómeno principio, ¿no? inmenso. Realmente todavía no hay no hay un acuerdo entre todos los historiadores si realmente se apareció históricamente o si no. Hay discusiones, pero creo que no es lo importante esta discusión. Yo creo que lo importante es realmente la dimensión que el fenómeno guadalupano adquirió más adelante. Yo creo que esto es lo que nos debe preocupar. Sí, definitivamente, yo coincido totalmente contigo, Gisela. Ahora sí que no importan las causas, lo que importó realmente al final fue el efecto, y lo que sigue siendo el efecto del guadalupanismo en México. Quizás la Virgen de Guadalupe tiene el privilegio y la pertinencia de haberse aparecido en el centro de México, no en el Valle de México. Y ya eso habla del gran poder de la Ciudad de México para formar a la nación, sin duda. Si hubiera aparecido que es la Virgen de Guadalupe en Tlaxcala, a lo mejor no sería tan importante, pero se aparece en el Cerro de Tepeyac. Pero no hay que olvidar que así como se define una ciudad en términos de una devoción mariana, hay otras ciudades de la inmensa América septentrional que se van definiendo en términos de sus propias y singulares devociones particulares, que muchas veces están fundadas en milagros y creencias milagrosas. A mediados del siglo XVII todavía la Virgen de Guadalupe era una devoción local de la Ciudad de México. Comienzan a fundarse santuarios guadalupanos en San Luis Potosí, en Querétaro, en Valladolid de Michoacán, en Oaxaca, y muy pronto el fenómeno comienza a convertirse en un fenómeno extensivo. Después de una gran epidemia en 1737, viene la solicitud a la Virgen de que acabe con la epidemia en la ciudad, y muchas ciudades se anexan a esta solicitud, y la Virgen entonces, con el aval papal, se convierte en la gran madre de toda la América septentrional. Y será el único símbolo, en efecto, el único símbolo que generará una unidad, sí, antes que todo. Curiosamente, a esa imagen se le anexa, por ejemplo, el águila y el nopal, que es el símbolo de la Ciudad de México,